Un compañero una vez me contaba su primera experiencia laboral, la primera vez que lo aceptaron en un trabajo, cómo se despertó todo nervioso, se vistió, comió un poco, se fue tempranito, agarró el metro, iba intentando imaginarse a qué se iba a enfrentar. Evidentemente, él se había intentado hacer una idea de sus actividades, pero igual tenía como esta incertidumbre. Cuando se sentó en su escritorio que le habían asignado con su computadora y sus implementos para empezar a trabajar, se dio cuenta que había un trecho increíble entre lo que él se había hecho como imagen universitaria de lo que era ser un administrador y lo que realmente significaba trabajar en el área de administración. Apenas en su primer día se dio cuenta que hay una distancia increíblemente larga entre estudiar administración y trabajar de administrador. Antes de empezar a hablar sobre las diferencias que existen entre ser un administrador y estudiar administración, quiero que intentemos establecer algunos puntos de encuentro entre tú y yo, algunos acuerdos sobre por qué existe un trecho entre estas dos grandes áreas, porque hay una distancia que prácticamente es infinita entre lo que es trabajar de administrador y lo que es estudiar administración. Y quiero que este trecho empecemos a entenderlo desde al menos tres aspectos que hacen que se comience a distanciar una cosa de la otra. Y el primero de los elementos que hace que este trecho empiece a expandirse es la teoría que estudiamos en administración. Una teoría que muchas veces no está contextualizada. Una teoría sin contexto. Si estás estudiando administración, es muy probable que ya hayas visto un montón de teorías administrativas, desde la teoría burocrática, la teoría clásica, la teoría X, la teoría Y, la teoría Z, la pirámide de Maslow, teorías motivacionales, tantas cosas que vemos, pero que tenemos tan fuera de contexto para poder comprenderlas. En el canal tienes una serie de videos donde, está de hecho organizado en una lista. Sé que es un poco hacer spam, no es mi intención hacer spam, pero hay una lista que se llama Historia de la Administración, donde justamente conversamos sobre cómo la administración ha venido evolucionando desde sus primeros años, en 1911, hasta aproximadamente 1950, porque es una serie que tengo que continuar. Puedes ir notando en estos videos sobre cómo cada teoría va surgiendo en base a una realidad histórica diferente. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto y vemos cómo históricamente la administración se va adaptando a su contexto histórico. Cuando estudiamos esta teoría y no somos conscientes de que el contexto es importante para entender por qué Elton Mayo hacía lo que hacía en sus experimentos, no comprendemos la verdadera utilidad de la teoría. Nos quedamos como en el aire y al momento de ir a trabajar nos preguntamos: ¿y para qué rayos estoy estudiando yo lo que estoy estudiando? Si esto no lo tengo que aplicar aquí. A partir de este momento, la distancia comienza a acrecentarse y se hace aún más grande porque no solamente es que nos falta contexto, sino que además la teoría que estudiamos, que pudiese estar contextualizada, está estudiada desde un entorno controlado y seguro. En un libro es muy sencillo hablar sobre las teorías de la motivación. En un libro es muy sencillo hablar sobre el liderazgo. En un libro es muy sencillo hablar sobre el control organizacional, sobre el cómo hacer que tus empleados te hagan caso, el cómo hacer que un equipo trabaje juntos de forma eficiente, el cómo hacer que tu empresa sea más productiva. El papel lo aguanta todo. Y como el papel lo aguanta todo, cuando vamos a la realidad y nos damos cuenta que trabajar con gente real es difícil, cuando estamos trabajando con personas que tienen sus propias creencias, su propia forma de ver la vida,
son un universo totalmente distinto a ti. Nos comenzamos a dar cuenta que no es tan fácil lo que vemos en teoría, que lo que estudiamos en un entorno seguro y controlado no es tan sencillo. Pero vamos a dejar de un lado el trato con el humano, que esto siempre suele ser polémico, porque efectivamente tratar con humanos es muy subjetivo. Como cada quien tiene su personalidad, hay personas muy fáciles de tratar y personas que no son tan fáciles de tratar. Vamos a irnos hacia algo más objetivo, como la elaboración de un presupuesto. En un entorno controlado como la universidad, en un examen te dan todo lo necesario para que tú puedas resolver el examen. En la vida real, tú tienes que ver cómo resuelves tu vida. No me cuentes tus problemas, que ya yo tengo suficiente con los míos. Resuelve, que para eso te contraté. Cuando sales al mercado laboral te das cuenta que tú tienes que buscar los datos de ese problema, que antes te los daban. Todos estaban allí y tú lo que tenías era que este numerito aquí, sumo, resto y ya está. Toma, pum, listo, resuelto el examen. Aquí no. Cuando te das cuenta que la realidad no es un entorno controlado, la distancia se hace muchísimo más grande. Podríamos entonces acordar que son estos elementos los que combinados hacen que exista una distancia entre la realidad laboral del administrador y lo que es estudiar administración. Pero realmente aquí lo que es útil, lo que queremos concluir es cómo hacer para que esto se reduzca, para que esta distancia no nos genere la frustración natural que nos va a generar, porque independientemente de lo que yo te pueda decir en este video, igual la frustración va a estar. Y todo esto lo podemos resumir en entender el por qué estudiamos aún la teoría que estudiamos. En el video anterior te comentaba sobre la TGA, la Teoría General de Administración, y la dura realidad que significa estudiar esta teoría, porque no está dirigido hacia lo operativo, sino al cómo se deben hacer las cosas. Cuando tú comprendes que tú estás estudiando una teoría, no para irla a aplicar al mercado profesional, sino para formarte un criterio sobre el cual vas a tomar decisiones más acertadas de las tareas que te van a mandar a ejecutar. Es allí donde esta distancia inmensa se empieza a reducir. Cuando comienzas a comprender que toda esa teoría que has estudiado no está hecha para que salgas a aplicarla, está hecha para formar un criterio profesional sobre el cual tú luego vas a tener que tomar decisiones. Cuando comprendes muchas de las teorías administrativas y las interiorizas como parte de tu criterio profesional, vas a tomar decisiones que inconscientemente van a aplicar eso que ya tú sabes y que van a permitir que la organización sea mejor. Porque recuerda que al final del día de esto se trata. Se trata de que las decisiones que tomes vayan en pro de mejorar todo lo relacionado con lo administrativo, organizar, dirigir, controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes esto claro, cuando tienes una buena teoría que te justifica lo que vas a decir, puedes opinar con mayor criterio. Ojo, esto no significa que igual no puedas decir tonterías. Ya llevamos aquí un montón de videos y seguramente en muchos de esos videos he dicho tonterías que algunas ya me he dado cuenta, otras me daré cuenta o que quizá nunca me daré cuenta, pero tú te darás cuenta y me las comentarás, y que podemos ir cambiando, podemos ir ajustando en base al aprendizaje, en base a la experiencia, porque como la administración es tan subjetiva, siempre va evolucionando el conocimiento. Pero en base a un criterio que se va moviendo, un criterio que está ya, digamos que con algunos parámetros establecidos por toda la historia que tiene la administración, pero que se puede contradecir en un futuro, porque ya se ha contradicho. Así funciona el conocimiento humano, nos damos cuenta que nos hemos equivocado y bueno, cambiamos de opinión y seguimos. Lo importante es que siempre busquemos ser mejores. Y la distancia se sigue disminuyendo, porque empezamos a hacer las paces con esa realidad, con una realidad que sabemos que siempre va a ser incómoda porque es inevitable, porque está allí, porque en nuestra carrera en particular
no vamos a aprender cosas que van directamente relacionadas con la aplicación práctica. Y con esto quiero concluir. Muchas veces para poder aplicar ese conocimiento que hemos nosotros adquirido para ser administradores, más allá de lo operativo, se aplica en áreas muy elevadas de la estructura administrativa. Tendríamos ya que ser gerentes, tomar decisiones más complejas. Cuando empezamos al principio de nuestra experiencia laboral, no tenemos esa responsabilidad en nuestras espaldas. Tenemos que enfocarnos en ejecutar nuestras tareas, nuestras actividades. Pero cuando descubrimos que algo se puede hacer mejor, es allí donde empiezan a aparecer las oportunidades de que aflore ese verdadero administrador que has estado todos estos años formando.